¿Por qué entonces seguimos viviendo vidas de derrota, como les dije anteriormente? Vamos a repasar un poquito lo que hemos estudiado hasta ahora. El pueblo de Israel se dejó intimidar por los cananeos, ¿verdad? Y no alcanzaron la tierra prometida hasta que una generación completa murió y pasaron 40 años. Elías no venció la intimidación y atrasó todos los planes de Dios. No para él, para toda la nación de Israel. Saúl no venció el temor ni la intimidación y eso lo paralizó y los planes de Dios en su vida no se cumplieron. Él los abortó. Elí fue intimidado por sus hijos. Y no solo perdió el destino, el sacerdocio, perdió a sus hijos y perdió su vida. Y hizo que una nación completa viviera en la oscuridad, en tinieblas, en silencio, en el silencio total y absoluto de Dios. David fue intimidado 3 veces y 3 veces vino en contra de la intimidación y llevó a Israel a un tiempo de prosperidad y de gloria. Ustedes y yo no creemos, ustedes no creen que si lo vemos así tan sencillito como esos 5 puntos, no es fácil entonces decidir el no dejarnos intimidar. El enemigo es muy sutil. El enemigo no va a venir con tarritos, ni con una cara horrible. Todo eso son cosas de película y yo no las veo porque no me gustan. Nunca me gustaron, ni cuando niña. Pero el enemigo no viene diciéndote que te va a poner veneno en el agua. El enemigo viene sutilmente y empieza a ponerte goticas en el agua. Empieza a hablarte al oído bien sutilmente, a tratar de convencerte, hasta que termina robándote tu autoridad. Te enfoca, el enemigo te enfoca en ti mismo y te empieza a hacer temer por tu vida. Te muestra que no puedes confiar en nadie. Estos son todos puntos importantes. Te enfoca en ti, te empieza a hacer perder la confianza en otras personas. Personas que a lo mejor hasta tú tenías confianza antes. Te empieza a hacer creer que nadie te va a respaldar lo que tú sueñas y lo que tú piensas. Te hace dudar de tus talentos, de tus dones. Todo eso empieza a suceder cuando tú empiezas a apartarte de la intimidad con el Señor. Una comunión auténtica, no podrás alcanzar todo el potencial que está en ti. En esa intimidad podrás conocer su corazón y Él te podrá mostrar las verdaderas intenciones del tuyo. Cuando nosotros estamos en presencia del Señor, a ver cómo les explico esto. Tú necesitas, Dios quiere tu amor, Dios quiere tu adoración, Dios quiere tu alabanza, Dios quiere que tú lo honres, que tú lo exaltes, que tú lo obedezcas. Pero quien necesita eso mucho más que Dios eres tú mismo. Porque cuando nosotros estamos en un momento de tribulación, cuando nosotros estamos en un momento difícil en nuestras vidas, el alabar a Dios
¿Quién lo necesita más, Dios o yo? Yo. Cuando mi corazón duele por cualquier razón, cuando mi mente está angustiada por cosas que pasan, a todos nos pasan cosas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Esa intimidad. Pero esa intimidad no se produce en 24 horas, tú lo necesitaste, viniste, corriste, lo buscaste y ya. Esa es una intimidad que va creciendo día a día y que se va convirtiendo en un estilo de vida que tú no puedes estar separada. Es como cuando tú te enamoras a primera hora de tu esposo, de tu novio, y todos los momentos son pocos para estar al lado de él. Y cuando empezamos a separarnos de esa intimidad, los matrimonios empiezan a enfriarse y las relaciones empiezan a resquebrajarse. Lo mismo pasa con el Señor. Es en ese lugar de intimidad donde vas a poder vivir en el poder de Dios, que reside en ti. Porque ese poder que habla 2 Timoteo 1:7 reside en ti. Ese es el poder que resucitó a Jesús de la tumba, el que lo sacó de aquella cueva. Cuando depositaron su cuerpo ahí, fue el poder del Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu es el que vive en ti y en mí. Ese Espíritu de Dios que vive en ti es el que tiene tu sanidad. Es el que tiene tu liberación de cualquier adicción, de cualquier pensamiento malsano, de cualquier situación de división en tu familia, de cualquier rechazo, de cualquier dolor, de cualquier huella que haya quedado a través de la vida. Muchas veces creemos que solo las personas extrovertidas caminan libres de la intimidación. Aquellos que siempre están felices, aquellos sanguíneos que se pasan la vida riéndose, haciendo chistes. No creas eso, porque eso no es cierto. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el temperamento de una persona. Igualmente, el espíritu de intimidación no se manifiesta en personas exageradamente ungidas. Ustedes no han estado en presencia de personas, y voy a hablar de pastores, que tú dices, o de predicadores, de evangelistas, de amistades tuyas llenos del Espíritu Santo, que están sumamente ungidos y bajo el manto de la unción del Señor, porque la unción es como un ropaje que Dios de momento nos pone a cada uno. Cuando yo estoy enseñando, yo sé que yo estoy bajo la unción y el manto de maestro. Pero cuando yo estoy lavando los platos de mi casa, no estoy bajo esa unción. Cuando yo estoy con la escoba en la mano, no estoy bajo esa unción. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, cualquier persona ungida, que eso somos tú y yo, podemos caer en intimidación. Podemos ser víctimas de la intimidación. Vamos a recordar, hay dos tipos de audacia, la humana y la sobrenatural o divina. Y para mí uno de los perfectos ejemplos es Simón Pedro. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Pedro tenía características extraordinarias. Era extrovertido, era impulsivo. Fue el único que se tiró al agua a caminar sobre las aguas. Ninguno de los otros hizo eso. Era audaz,
Era optimista, era voluntarioso, era lo que él decía. No parecía temerle a nada. ¿Qué pasó entonces? Era un líder. En Pedro estaban las cualidades y las características de todo un líder. Cuando tú vienes a los pies del Señor, ese temperamento tuyo, sea cual sea, sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, da lo mismo lo que tú seas. Las virtudes de cada parte de tu temperamento o los defectos o debilidades de cada parte de tu temperamento, cuando tú estás bajo el manto, cuando tú estás bajo la transformación de la renovación de tu mente y el Señor está obrando en tu vida, Él empieza a cambiar esas cualidades, esas características para usarlas para el beneficio tuyo y de los demás. Él no va a cambiar tu temperamento. Si tú eres colérico, vas a ser colérico, y si eres flemático, vas a ser flemático, y si eres sanguíneo, y si eres melancólico. Pero Dios va a usar eso, va a cambiarlo, va a irlo transformando mientras tú lo dejes que te lo transforme. Porque una vez más es una decisión tuya, no de Él. Pedro era el que se tiraba al agua, el que nadaba hasta la orilla, para encontrarse con su maestro, le declaró a Jesús que nunca lo negaría, mostró su valentía a la hora en que venían a prender a Jesús y cogió la espada y le cortó la oreja a Malco. Él había sobresalido sobre los demás, perdonando la redundancia, pero ahora iba a tener que enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Porque después de todos estos ejemplos que le acabo de dar, Pedro niega al Señor en el momento en que menos tenía que haberlo negado. Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro se aterra, se intimida por el miedo de perder su propia vida. Y esto nos pasa a todos. Esto puede llegar a pasarnos a todos. Ustedes saben algo que yo me pregunto muchas veces, sobre todo cuando estamos viendo cosas pasando tan difíciles en este mundo que estamos viviendo. Y yo esa pregunta me la hago yo y se la hago al Señor. ¿Tendré yo, si estoy viva, el fundamento y la afirmación en mi espíritu de jamás negarte si llegara el momento que mi vida es peligra? Y yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Pues esto fue lo que le pasó a Pedro. Pero fíjense la lección que de aquí sacamos. Bajo la presión en que Pedro estaba, él estaba operando bajo ese espíritu de intimidación. Todo lo que Pedro había hecho esa noche había sido bajo las funciones humanas de su propia audacia. Él le dijo al Señor, yo jamás te voy a negar. Él tomó la espada y le cortó la oreja al siervo y al soldado. Esto era una fachada de Pedro. Y el momento que su vida peligró, se reveló realmente a Jesús y a los demás, pero sobre todas las cosas a él mismo, bajo el espíritu de intimidación que él vivía. Pedro seguramente pensó que Jesús había cometido una equivocación cuando le incluyó en una lista, pero no fue así. ¿Cuál fue la lista?
Acuérdense que Mateo 26, 30 al 35, que no lo voy a leer completo, dice, perdón, cuando hubieron cantado el himno, esto ya es después de la Santa Cena y de la última cena del Señor, iban camino a Getsemaní. Salieron al monte de los olivos y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él los estaba preparando, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, fíjense cómo él ya a estas alturas está anunciándoles a ellos lo que va a suceder. Iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro le respondió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro, el líder, dijo una cosa y todos los demás siguieron. Y repitieron como un papagayo, como la cotorra. Seguramente Pedro pensó, Jesús cometió un error cuando me incluyó en esa lista, pero no fue así. Jesús pudo ver más allá, mucho más allá del intrépido, del alma, del discípulo de Pedro. Pedro enseguida prosiguió a defenderse, como pudimos leer en el versículo 35. Estas escrituras hacen evidente el temperamento audaz, colérico de este hombre. Yo aquí hago una pregunta. ¿Era el amor de Dios lo que los motivaba o eran otras intenciones egoístas? Esta pregunta me la hago yo y se la hago a ustedes. ¿Era el amor de Dios lo que los motivaba o eran otras intenciones egoístas? En Lucas 22 me dice que Jesús declaraba que uno de ellos lo iba a entregar. Yo no voy a tener tiempo de poder leer todo esto, pero y de enseñarles todo esto, pero sí quiero que se lleven porque todavía me queda material. Pero sí quiero que capten lo que les estoy tratando de enseñar. Este fue un momento crucial en la vida de Pedro. Cuando Pedro se ve enfrentado con ese temor de perder su propia vida, niega a Jesús. Y después se arrepiente, llora amargamente. Simón Pedro necesitaba constantemente la aprobación de su maestro, porque Jesús siempre lo señalaba. Y ahora resulta que está solo, porque el resto de los discípulos huyeron. Alma que no te ve, salieron corriendo. Y quedó Pedro solo. Ese hombre audaz y valiente estuvo en el momento, así como el Señor estuvo en Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite, en el momento de esa aceituna estar bajo una prensa apretada. Así estuvo Pedro también en su momento. Es en medio, fíjense que él se dormía, él se durmió y se durmieron los otros dos, porque la presión era tal que ellos no tenían la fortaleza espiritual todavía para hacerle frente a aquello. Y les voy a dar un testimonio mío particularmente, porque cada vez que enseño esto, el Señor me lo trae a memoria. Mi hermana a los 45 años, una hermana más pequeña que yo, hace ya muchos años, 25 años atrás. Mi hermana enfermó a los 40 años y a los 45 ya estaba en un estado muy grave.
Y yo fui a verla y estuve con ella, ya no vivía aquí donde yo vivo, vivía en otra ciudad. Yo tuve que trasladarme. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a su casa y me pasé 2 o 3 días con ella, por razones de mis obligaciones y mis responsabilidades, yo tuve que regresar a Miami. Y ya después regresé para estar con ella hasta el final. Pero en ese momento yo nada más que pude estar 2 o 3 días. Y yo recuerdo estar en su casa y la opresión del dolor, de la intimidación tan grande que yo sentí por el temor de perderla, pero al mismo tiempo de todo lo que estábamos viviendo en ese momento, ella y yo solas, porque estábamos ella y yo solas. Yo me pasé casi todo el tiempo durmiendo. Porque mientras tú duermes, es la manera más fácil de esconderte de lo que tienes delante de ti. Es como el avestruz que mete la cabeza en la tierra para no ver lo que pasa. La humanidad de Pedro fue tentada. Es en medio de las pruebas donde tú realmente reconoces las motivaciones. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor restaura a este hombre. Como les dije, todos los demás salieron huyendo. Todos los demás salieron huyendo. Pero la palabra de Dios dice que el amor echa fuera todo temor, ¿verdad que sí? El amor venció el espíritu de intimidación. El amor de Jesús al Padre venció el espíritu de intimidación. Y el amor de Pedro por sí mismo le dio lugar a ese espíritu para cooperar en su vida. La raíz del temor y la intimidación es el amor al yo. Eso es muy importante. La raíz del temor y la intimidación es el amor al yo. Esa raíz abre puertas para que entre la intimidación. El temor pone el enfoque en nosotros mismos. Cuando tú y yo morimos al yo, amamos a Dios y nos enfocamos en ese amor, el espíritu de intimidación no puede operar. ¿Por qué? Porque tú estás muriendo al yo. Y aquí yo escribí al lado una nota, cuando tú estás muerto, nadie muerto puede ser atormentado. Cuando tú estás muerto, nadie puede venir a molestarte. La obediencia a Dios me pone en una posición para recibir sus bendiciones. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan vemos esta escena preciosa donde vemos las buenas intenciones con las que no fueron suficientes para que Pedro venciera el temor. Él quería ser leal a Jesús, pero esto significaba rendir su vida totalmente a ese amor. La palabra de Dios ahí me dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Ya sabemos, Jesús estaba allí, empezó a cocinar, ellos estaban en el mar, les dijo, echen las redes. Pedro lo vio, cuando se dio cuenta que era Jesús, se echó a nadar, vino corriendo hacia la orilla. Pero esta es la parte que yo quiero hacer un enfoque. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Ahora el Señor se encarga de preguntarle a Pedro 3 veces si lo amaba. La primera y la segunda vez Jesucristo utilizó el término agapao, enfatizando la acción de amar de una manera totalmente incondicional, sin presencia de egoísmos. El amor que da la vida por otro. El amor que da la vida por otro. Las 2 veces Pedro le contestó que sí lo amaba. Pero con el término, Pedro no usó el mismo término de agapao, sino usó el término fileo.
Para nosotros en nuestro idioma el amor es amor, pero en griego no. Dios le estaba diciendo, ¿tú me amas como para dar la vida por mí? Y Pedro le contestaba, Señor, tú sabes, yo te amo, pero yo te amo como un amigo, filialmente. Jesucristo le deja saber que él entiende que todavía Pedro no había llegado a amar con ese amor de dar su vida por otro. Pero sin embargo que eso iba a llegar un día, porque Pedro un día iba a entregar su vida por Jesucristo. Pedro la tercera vez le contestó y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ustedes saben lo que Pedro estaba diciendo ahí. ¿Para qué tú me preguntas si tú sabes que yo en mi corazón te amo como un amigo? Te amo filialmente y tú me sigues preguntando. Yo no puedo esconder mis actitudes de ti porque tú lo sabes todo. Ahora Pedro estaba trabajando y funcionando en su autoconciencia. Él sentía la culpabilidad de haber abandonado y traicionado a Jesús. Jesucristo lo vino a buscar para restaurarlo a la posición de autoridad espiritual que momentánea y temporalmente él había perdido. Y el Señor lo está animando para dejarle saber que él lo sabía todo y que el amor ágape de Dios lo iba a equipar para glorificar con su vida y con su muerte a su Señor y Salvador. Asimismo, Dios nos va a dar a nosotros el denuedo, hermanas. Ese denuedo para obedecer, para amar y para vivir como Dios quiere que vivamos. Cuando un líder no teme a Dios, sino que teme al hombre, perderá esa posición, como lo hemos estudiado. Y siempre se quedará su propósito a la mitad. Vemos la historia de los 2 espías, ¿verdad? Los 2 espías que fueron a hacer un bosquejo de la tierra prometida y solamente 2 de los 12 regresaron diciendo, oh sí, nosotros obedecemos, confiamos en lo que ya Dios ya estableció la palabra. Y nosotros no le tenemos miedo a ninguno de esos gigantes que están ahí. Son hombres más grandes que nosotros, pero nosotros no le tenemos miedo. El resto no llegó a entrar a la tierra prometida, pero esos 2 que sí confiaron y que sí creyeron, que sí tuvieron fe, que fueron Caleb y Josué, sí entraron, conquistaron, vivieron y murieron dentro de la tierra prometida. Saúl temió al hombre, pero David tuvo temor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl temió al hombre cuando solamente llevaba reinando 2 años. 2 años después que Saúl se convirtió en rey de Israel, perdió su posición de autoridad espiritual porque desobedeció a Dios. Hasta el momento en que murió, David, a diferencia de Saúl en esta parte de 1 de Samuel 13, vemos la historia de Saúl, cómo él decidió hacer lo que le daba la gana. Samuel no llegaba y él decidió convertirse en sacerdote, en profeta, en juez y en rey y en todo. Desobedeció lo que Dios le había encargado. Dios le había dado a él una función, no la función de sacerdote.
Saúl no tenía el permiso de Dios para ofrendar en el altar. Pero Saúl temió. Y en este momento eso se convirtió en la prensa de aceite de Saúl. Él se había sentido intimidado por el ejército enemigo y por su propio ejército. Y eso le costó su reinado. A diferencia, vemos a un David en un evento de su vida donde cuando había ido a una batalla y cuando regresa se encuentra que se habían llevado a todos sus familiares, incluyendo a su familia. Y su ejército se vira contra él. Y cuando su ejército se vira contra él, él se pudo haber sentido intimidado, pero David no hizo eso. ¿Saben lo que hizo David? David fue a buscar la ayuda de Dios. El pueblo estaba hablando de apedrearlo, pero David no se dio a esa intimidación. Y después que David estuvo en ese tiempo de comunión, ese tiempo de intimidad con Jehová Dios, entonces fueron y conquistaron y regresaron con todos sus familiares. Si David hubiera dado en ese momento lugar, pierde también el reinado, pero no pasó así. Cuando nosotros decidimos unir nuestros pensamientos para pensar lo que Dios quiere, no importa si viviste en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, entonces Dios nos va a equipar con su audacia. Dios nos va a equipar con su audacia para que nosotros actuemos y funcionemos y nos equipa para alcanzar las metas que Dios tiene para ti y para mí. No las tuyas y las mías, las de Él. Porque cuando yo me quito y lo pongo a Él primero, Él siempre me lleva para alcanzar las de Él y después me da las mías. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Gloria a Dios. David conocía el poder, que era más que todo lo que el mundo tenía o podía ofrecerle. Esa debiéramos ser tú y yo. Yo quiero cerrar con esto porque me parece muy apropiado que cerremos con esto esta noche. Cuando leemos 2 de Timoteo 1:7, el Señor nos dice claramente que no debemos tener un espíritu, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Estábamos hablando del dominio propio y hay dos tipos de conocimiento, el natural y el espiritual. Pero el espiritual siempre está por encima, porque todo lo que pasa en la vida nuestra, en lo natural, primero pasa en lo espiritual. Dios todo lo hace espiritualmente primero y después se manifiesta en lo natural. ¿Cuántos me dicen amén a eso? El conocimiento sobrenatural viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, yo no puedo conocer el corazón de Dios. El Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí, es el que se va a encargar de revelarte lo que tú estás conociendo a través de su palabra. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, fue confrontado por Satanás. Y Jesús le declaró lo siguiente en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos habla a ti y a mí de un conocimiento natural que poseían los religiosos de ese momento,
así como muchos que regían las naciones. Pero hay un conocimiento espiritual que solo viene cuando la palabra de Dios, que es espíritu, se hace viva en ti y en mí. La palabra de Dios me dice que el Espíritu de Dios nos vivifica. O sea, toma vida, me habla, escucho su voz, nos edifica, nos consuela, nos exhorta. Ese es el conocimiento sobrenatural de hombres como Pedro, como Juan. Simples pescadores. Estos hombres no tenían, eran del vulgo. No eran académicos, no eran sacerdotes del Sanedrín, no eran hombres de letras. Hombres como Esteban, que había estado sirviendo las mesas como un diácono. Y los líderes instruidos de ese momento no pudieron hacerle frente cuando él se paró a proclamar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos la mente de Cristo. ¿Tú quieres vivir sin intimidación? ¿Tú quieres vivir rechazando el temor? Te digo que si quieres rechazar el temor y rechazar la intimidación, tienes que sumergirte en su palabra. Convertirte en una seguidora, en una discípula. Creo que anoche, al principio de la noche, les dije, hasta Satanás cree. Y él se conoce posiblemente la Biblia mejor que tú y que yo. Pero tú y yo somos discípulas. Tú y yo somos seguidoras de Jesucristo. Tú y yo somos la que tenemos que seguir levantando la bandera de Cristo, donde quiera que Dios nos ponga. Ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu escuela, donde quiera que el Señor te lleve, porque Dios te va a respaldar siempre. Los fariseos, como les dije, los saduceos, los escribas, todos tenían conocimiento, pero no tenían al Señor, no tenían el Espíritu de Dios. La mente de Cristo está conectada con la mente del Padre. Y solamente el Espíritu de Dios es quien se puede revelar a nosotros. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estas 2 noches? La atmósfera de un hombre o de una mujer enraizada en Dios será el resultado de tu vida en Cristo Jesús. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a habitar en Cristo, no a visitarlo. Eso se los dije desde anoche bien tempranito. Hay un supremo llamamiento que el Señor que tiene sobre cada uno de nosotros, que es el que todos debemos ansiar. Y se encuentra en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Aprendiste que la intimidación viene a paralizarte? ¿Que te quiere robar tu autoridad en Cristo Jesús? ¿Que quiere tus dones que se duerman, que se paralicen? ¿Que peques contra Dios para que seas una presa fácil? Ustedes no han visto los programas de la selva y del África o de la India, cómo los leones, las leonas, cazan cuando ven una manada de animales, siempre van buscando la más débil. Cuando Moisés salió de Egipto y hubo una batalla en contra de Amalek,
El espíritu de Amalek es un espíritu que viene siempre a buscar los más debilitados atrás. Amalek vino y atacó por la retaguardia, porque eran los que iban más atrasados en el camino. Eso no podemos ser tú y yo. Él va a usar tu falta de amor, tu falta de perdón, la falta de conocimiento en la palabra para vencerte, tu falta de fe, tu falta de visión. Pero dice la palabra de Dios que tú eres más que vencedora. Más que vencedora. Cuando yo aprendí el versículo que yo les leí de primera en Romanos 8:37 hace más de 25 años, me lo enseñó el que era mi pastor en aquellos momentos y el hombre que Dios usó para que mi esposo y yo viniéramos a los pies de Cristo. Y ese versículo en Romanos 8:37 declara: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él lo explicó de una manera tan sencilla que nunca se me olvidó. Y es la historia de un boxeador que se prepara para un boxeo, para ir en contra de otro boxeador. Y su esposa se queda en la casa toda preocupada, pensando: uy, le van a dar 40 golpes. Pero después de todo ese boxeo, yo no sigo el boxeo, así que mi esposo es el que le gusta. Después de toda esa lucha en el boxeo, el hombre llega con el botín en la mano a la casa y le entrega toda la plata a la mujer. Y le dice: mira lo que hice, gané, aquí tienes el botín. Vencí a mi contrincante. Y ella lo mira a la cara y le dice: pero yo soy más que vencedora porque yo no tuve ni un solo golpe. Y mira, tengo el premio. Eso es lo que es ser más que vencedora. El Señor fue el que venció. El Señor fue el que venció en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy seamos más que vencedoras. Hemos hablado de hombres, de David, de Adán, ¿verdad? De Timoteo, de Saúl, los 12 espías. Y no he mencionado mujeres porque la dejé para lo último. Porque nada más que las voy a dejar con esta cápsula de mujeres. Hay una Esther que no se dejó intimidar y pudo fácilmente porque de primer momento se le flaquearon las piernas. A ti y a mí nos hubiera pasado eso y más. Pero Esther no se dejó intimidar, se presentó ante el rey Asuero para interceder por su pueblo y su pueblo quedó libre de una masacre. Y terminaron pudiendo regresar de nuevo a Jerusalén. Rahab, una prostituta en Jericó, una mujer rechazada, marginada por la sociedad, la pudieron haber matado las autoridades de Jericó y sin embargo ella no se dejó intimidar porque decidió confiar en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Tanto fue su recompensa que a través de esa mujer llegó el rey David. Abigail, me encanta la historia de Abigail.
una mujer pacificadora. Se pudo haber dejado intimidar completamente porque David venía a destruir su casa, su vivienda, su hacienda, su esposo, sus criados, y sin embargo ella con sabiduría se montó, buscó todos los víveres, todo lo que necesitaba, y fue ante David y se postró delante de él y pidió misericordia. Y evitó un evento trágico y que David se hubiera llenado las manos de sangre inocente. Ruth decidió acompañar a Noemí, su suegra. No le importó las circunstancias, su viudez, la viudez de su suegra, el tener que ir a una tierra lejana, una tierra extranjera, empezar a trabajar como servidumbre, recogiendo espigas. Y ya sabemos la historia de Ruth. Se casó nada más y nada menos que con el hijo de Rahab. Dios es tremendo. Y no puedo dejar de mencionar a Débora, porque Débora vivió en un mundo lleno de hombres sin autoridad, de hombres indiferentes a Jehová. Pero ella firme, con sabiduría, la única mujer que llegó a ser jueza de Israel. Y fue delante de los hombres para vencer al enemigo. Y su nación recibió la victoria. Todas pudieron haberse dejado intimidar, pero no lo permitieron. Ninguna de estas mujeres que yo les he mencionado se dejaron intimidar. Estas mujeres pudiéramos ser cualquiera de nosotras hoy. Porque las circunstancias que ellas vivieron pudieran ser las de cualquiera de nosotras. Decidieron poner su confianza en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tomaron la decisión de vivir con la audacia del cielo y no dejar que las circunstancias dictaran su presente y su futuro. Y el fruto de todas esas decisiones fue que vivieron fuera de la intimidación de Satanás, trayendo beneficios a su generación y a su descendencia. Yo quiero cerrar con el Salmo 27. Pero antes de cerrar con el Salmo 27, los primeros 5 versículos, yo quiero hacerles una pregunta, y con esa pregunta no es para que me la contesten, sino para que reflexionen. ¿Dónde has decidido vivir tú de hoy en adelante? ¿Has decidido vencer el temor o dejar que el temor te controle? Yo sé dónde yo estoy. Yo he decidido habitar, no visitar la presencia de mi Dios. Yo he decidido habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es mi decisión. Sin perfección, porque yo no soy perfecta. Les dije ahorita, cuando estoy bajo la unción y el manto de enseñanza, Dios ha decidido, porque fue Él. Nunca pensé que yo iba a estar haciendo esto. Jamás. Pero así como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahí es donde yo quiero estar. ¿Y tú? ¿Y tú? Es la pregunta.